¿Es Dios tres en uno? ¿O el mismo Padre es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo a la vez? Partimos dando el texto de 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas, hebreo y ciertos libros en arameo, esto en el caso del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, este fue escrito en griego, y en ninguno de estos textos se encuentra el término o la palabra Trinidad. Este término proviene del latín trinitras, que significa tres, el cual se utilizó para describir la triunidad de Dios, o sea, 3 en 1, tal como se evidencia a lo largo de las Sagradas Escrituras. Aunque el término no se utiliza en la Biblia, es un descriptor teológico posterior, apropiado por cierto, y útil para describir, escuche bien, la unidad, no unicidad, la unidad y pluralidad de las personas que forman la deidad o Dios, como la mayoría conoce el término. Es verdad que Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, pero para efectos de explicación y aprendizaje voy a mencionar las 3 personas de la deidad en esta exposición. Partimos diciendo que la Trinidad es conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que haya 3 dioses, ni tampoco un Dios de 3 caras, como alegan algunas sectas unicitarias. Los 3 son coexistentes y consustanciales. Esto es, los 3 existen desde la eternidad y los 3 son de la misma sustancia o esencia. Juan capítulo 10, versículo 30 lo corrobora. Yo y el Padre, uno somos. Una pluralidad dentro de una singularidad. La misma esencia divina. Rápidamente veremos que el Padre planifica el plan redentor. El Hijo ejecuta el plan de redención como medio de salvación. El Espíritu Santo da vida, regenera y asegura la redención en el creyente. El principal problema teológico había sido siempre el de Cristo Jesús el Señor, la segunda persona de la deidad. Desde el final de la era apostólica, los cristianos habían comenzado a debatir estos temas. ¿Quién es Cristo? ¿Es más divino que humano o más humano que divino? ¿Fue Jesús acaso creado o engendrado? Siendo el Hijo de Dios, ¿es coigual y coeterno con el Padre o es inferior al Padre? ¿Es el Padre el único Dios verdadero o son el Padre, el Hijo y el Espíritu el único Dios verdadero? Es importante aclarar que el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo no es ni el Hijo, ni tampoco el Padre. Pero los 3 en uno son Dios, o sea, forman la deidad. Tertuliano, nacido en el 145 después de Cristo, fue ordenado presbítero en la iglesia de Cartago, en el norte de África, y comenzó a escribir libros en los que abordaba los problemas a los que se enfrentaba la iglesia de su época. En respuesta a una herejía sobre la divinidad, Tertuliano escribió contra el Praxus, que por primera vez utilizó la palabra Trinidad para describir la deidad. Respecto al Padre, el Hijo y el Espíritu, Tertuliano dijo: estos 3 son una sustancia, no una persona. Su libro más largo, Contra Marción, defendió el uso del Antiguo Testamento por parte de la iglesia cristiana y demostró cómo utilizar las Escrituras para refutar las herejías. El gnosticismo era una gran amenaza para la iglesia de su tiempo y Tertuliano hizo mucho más que cualquier otro para derribar la influencia de los gnósticos. Un sacerdote llamado Arrio presentó su argumento de que Jesucristo no era un ser eterno, que fue creado en un momento determinado por el Padre. Obispos como Alejandro y el diácono Atanasio argumentaron la postura contraria, que Jesucristo es eterno, al igual que el Padre. Era un argumento que enfrentaba el trinitarismo con el monarquismo. En el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, Constantino instó a los 300 obispos a tomar una decisión por mayoría de votos que definiera quién es Jesucristo. La declaración de doctrina que produjeron fue una que todo el cristianismo seguiría y obedecería, llamada el Credo de Nicea. La iglesia mantuvo este credo y el emperador lo hizo cumplir. Los obispos en Nicea votaron para hacer que se aceptara la deidad absoluta de Cristo como posición de la iglesia.
El Concilio de Nicea defendió la doctrina de la verdadera divinidad de Cristo, rechazando la herejía de Ario. Es importante aclarar que el concilio no inventó esta doctrina, más bien solo reconoció lo que las Sagradas Escrituras ya evidenciaba y enseñaba. Desde las primeras palabras registradas en la Biblia, es evidente que existe la pluralidad en Dios. Incluso la palabra hebrea Elohim, utilizada para Dios en Génesis capítulo 1 y en gran parte de las escrituras hebreas, o sea, en el Antiguo Testamento, está en plural. Dios se distingue del Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, en Génesis capítulo 1, versículo 1, y también en el versículo 2. Luego en Génesis capítulo 2, versículo 4, añade otra distinción al identificar el Señor Dios, Yahvé Elohim, como el Creador. En toda la historia bíblica se identifica al Señor Dios como la persona que interactuaría a menudo y en forma física con la humanidad. Ejemplo, en Génesis capítulo 3 versículo 8 y Génesis capítulo 12 versículo 1. A menudo se hace referencia a este como el ángel del Señor. Génesis capítulo 16 versículo del 7 al 11. Génesis 22 versículo del 11 al 15. Éxodo capítulo 3 versículo 2, versículo 4, etcétera, etcétera. E incluso a veces como un hombre. Génesis capítulo 32, versículo del 24 al 30, para corroborar esta gran verdad. De estas primeras referencias se desprende claramente que hay tres personas distintas que son una en esencia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona de la deidad, o sea, el Hijo, es quien va a interactuar con la raza humana. Independientemente de los términos preferidos, a Dios se le describe como tres personas. Esto es lo que transmite el término Trinidad. Tal vez debido a la aparente complejidad del concepto de que Dios es un Dios y sin embargo formada por tres personas, se han desarrollado dos explicaciones alternativas para la pluralidad atribuida a Dios. Una sugiere que la triplicidad de Dios significa en realidad tres dioses totalmente separados. Mis hermanos, mucho cuidado con esto, porque es una visión politeísta de la Trinidad, mientras que otra sostiene que la triplicidad o Trinidad se refiere en realidad a tres expresiones o modos de la misma persona. Esto, en cambio, es una visión modalista de la Trinidad. Aunque estos dos enfoques intentan aportar claridad a lo que a menudo se considera una idea difícil, el texto bíblico es claro sobre cómo debemos entender la Trinidad. Y ni el modalismo ni el politeísmo son compatibles con lo que enseña la Biblia. Al contrario, son herejías claramente definidas y refutadas en concilios pasados como Nicea y Calcedonia. Esta pluralidad y singularidad son aspectos tan importantes de quién es Dios, que se identifica a sí mismo ante los israelitas de esta manera: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, conocida como la Shema, expresión por la cual Dios permitió se escribiera en los registros sagrados, debido a que la Israel del Antiguo Testamento muchas veces cayó en el paganismo y el politeísmo. Lamentablemente, óigalo bien, mi hermano querido, lamentablemente la Shema fue tergiversada por denominaciones unicitarias siglos después para promover la doctrina del sabelianismo, promovida inicialmente por Simón el Mago. Esto lo puede corroborar en Hechos capítulo 8, versículo del 9 al 24. El texto dice: oye Israel, el Señor es nuestro Dios. En la Shema, el Señor uno es. En el original griego es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Fíjense que en la última frase de la Shema cita la palabra Echad, que significa unidad compuesta. Esta es totalmente diferente de la palabra Yahid, que significa unidad absoluta. Una vez más, aquí vemos una pluralidad dentro de la singularidad. Dios afirma directamente su triunidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Veamos, por ejemplo, Isaías capítulo 48, versículo 12, donde habla aquel que dio nombre o llamó a Israel. El cambio de nombre de Jacob a Israel ocurrió en Génesis capítulo 32, versículo 28, cuando el hombre con el que Jacob luchaba le dio una bendición. Jacob reconoció a ese hombre como Dios.
Corrobórenlo en Génesis capítulo 32, versículo 30. Este mismo se refiere a sí mismo como el primero y el último. Y antes se había identificado como Yahvé, el rey de Israel. El primero y el último y el único Dios. Como corroboramos en Isaías capítulo 44, versículo 6. Este afirma ser el creador. En Isaías capítulo 48, versículo 13 lo corroboramos. También añade de forma importante que ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Isaías capítulo 48, versículo 16. Así pues, Jesús es enviado por el Señor Dios, Adón Yahvé, y por su Espíritu. Vamos ahora a otro texto del Antiguo Testamento donde se evidencia la Trinidad. Isaías capítulo 63, versículo del 8 al 10. Dice claramente, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Vamos a leer, pero esta vez lentamente y analizando. Ciertamente mi pueblo son. ¿Quién está hablando? Pues el Padre. Hijos que no mienten, y fue su Salvador. ¿Quién es ese Salvador del pueblo al que el Padre se refiere en el texto? Pues Jesús el Señor, la segunda persona de la deidad. En el versículo 10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿De quién están hablando aquí? Pues de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de verdad, mis hermanos y amigos? Bueno, vamos a otro texto. Salmos capítulo 110, versículo del 1 al 7. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenarás de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos queridos? Ahí hay más de una persona. Ahora, otro texto, y por cierto, este que voy a mencionar es el que las sectas unicitarias no quieren exponer, porque se les cae su doctrina sabeliana. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Escúchelo bien, admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora veamos cómo ese texto cuadra con otro texto del Antiguo Testamento. Escúchelo bien y espero que recuerden la oración que hizo Manoa, el padre de Sansón, a Jehová. Ahí en Jueces capítulo 13, versículo del 8 al 19. Pero quiero que escuchen lentamente, atentamente los siguientes versículos. Vamos al versículo 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécele a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Versículo 18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Que es admirable? ¿Se dieron cuenta? Versículo 19. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Por cierto, todo lo dicho en Isaías 48 se aplica a Jesús en el Nuevo Testamento. Él es el Yahweh que interactuó con Abraham. Juan capítulo 8 versículos 56 al 59 para corroborar. Nació para ser el rey de Israel. Mateo 2:2 lo corrobora. Es el primero y el último, como lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 17.
17. Apocalipsis 2, versículo 3 y capítulo 22, versículo 13. Es el creador. Juan capítulo 1, versículo 3. Fue enviado por su Padre y fortalecido por el Espíritu. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17 para corroborar esta gran verdad. Juan capítulo 1, versículo 32 al 34 y Juan capítulo 5, versículo 23. Miren, en Isaías capítulo 48, versículo 12 y también el versículo 16, Jesús el Señor, preencarnado, escúchelo bien, preencarnado, se identifica como Dios, pero se distingue de aquel a quien se refiere como su Padre y del Espíritu, del mismo modo que vuelve a distinguir a los tres en Juan capítulo 14, versículo 15 y 16 y en Mateo capítulo 28, versículo 19. Veamos entonces en el Nuevo Testamento la referencia que hacen de la segunda persona de la deidad, o sea, Jesús el Señor, en el Antiguo Testamento. Por cierto, a estas apariciones se le conoce como teofanías. De esto hablaremos en otra transmisión, pero veamos el texto de referencia. Primera de Corintios capítulo 10 versículo del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Apunte ahí 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 al 4 para que usted lo corrobore en su casa. Y la roca era Cristo. Esperen. Algo como que no me cuadra, va a decir alguien. ¿Y por qué no era el Padre? ¿Por qué no fue el Padre quien estuvo ahí sacando a los israelitas de Egipto? ¿Por qué? Pues porque Jesús era quien iba a interactuar con la humanidad de tal forma que no morirían, porque escrito está que nadie ha visto a Dios, caso contrario morirían. Esto hace eco a las palabras de Isaías el profeta cuando dijo en Isaías capítulo 6 versículo 5, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí va otro texto del Nuevo Testamento, por cierto, Judas capítulo 5, y véalo usted en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Para los judíos, ellos sabían de la pluralidad de Dios, pero en el caso de los fariseos y líderes religiosos, en su intento de desconocer o rebajar la deidad de Jesús, simplemente solo reconocían al Padre, no a Jesús. De hecho, lo odiaron. La triunidad de Dios como un Dios y tres personas, mejor conocido como la Trinidad, es una enseñanza bíblica central y un punto fundamental de la enseñanza del propio Jesús. Cuando se trató esto en los concilios de Nicea en el 345 y Calcedonia en el año 451, quedó perfectamente, mejor dicho, bíblicamente definida y corroborada. Por ejemplo, el concilio de Nicea no inventó la doctrina de la deidad de Cristo. Al contrario, el concilio de Nicea afirmó la enseñanza de los apóstoles sobre quién es Cristo, el único Dios verdadero y la segunda persona de la Trinidad, con el Padre y el Espíritu Santo, tres en uno. Lo más difícil del concepto cristiano de la Trinidad es que no hay manera de explicarlo de forma perfecta o apropiada. Para cualquier ser humano, escúchelo bien, la Trinidad es un concepto imposible de entender por completo. De hecho, sería imposible explicarlo. Dios es infinitamente más grande que nosotros, por lo tanto, no deberíamos esperar estar en capacidad de entenderlo por completo. La Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero que los tres no son la misma persona. También enseña que hay solamente un Dios. Aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación de las diferentes personas de la Trinidad entre sí, a la larga es incomprensible para la mente humana. Sin embargo, esto no significa que la Trinidad no sea verdadera o que no está basada en las enseñanzas de la Biblia. Pero mi hermano, no existe la palabra Trinidad en la Biblia. Tampoco existe la palabra Biblia en la Biblia. Ahí les dejo el dato. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son cosustanciales, o sea, de la misma sustancia, y coexistente, o sea, los tres existen desde la eternidad.
La Trinidad es un Dios compuesto de 3 personas. Sí, lo sé. Usted me va a decir que Dios es espíritu, pero permítame mencionar persona a fin de poder nuevamente hacer mi exposición de la Trinidad. También entienda que de ninguna manera está sugiriendo que existan 3 dioses o un Dios de 3 caras. No hay nada de malo con usar el término Trinidad para efectos de aprendizaje, aun cuando la palabra no se encuentra en la Biblia. Este es un término utilizado para procurar describir al Dios trino y la realidad de que hay 3 personas coexistentes, coeternas, que son Dios. Lo que en realidad debe importar es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en la Escritura. Lo siguiente que le voy a mencionar es lo que la palabra de Dios dice acerca de la Trinidad. Primero, hay un Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 para corroborar. 1 Corintios 8, 4. Gálatas 3, 20. 1 Timoteo 2, 5. Repito, hay un Dios. Segundo, la Trinidad está compuesta de 3 personas. Génesis capítulo 1, versículo 1, Génesis 1, 26, capítulo 3, versículo 22, capítulo 11, versículo 7, Isaías capítulo 6, versículo 8, capítulo 48, versículo 16, capítulo 61, versículo 1, Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17, capítulo 28, versículo 19, 2 de Corintios 13, 14. Miren, en Génesis capítulo 1, versículo 1 se utiliza el nombre plural Elohim. En Génesis capítulo 1, versículo 26, capítulo 3, versículo 22, capítulo 11, versículo 7 y en Isaías capítulo 6, versículo 8 se usa el pronombre plural para nosotros. Sin duda, Elohim y nosotros se refieren a más de 2. Aunque esto no es un argumento explícito para la Trinidad, denota el aspecto de la pluralidad en Dios. La palabra hebrea para Dios, o sea, Elohim, definitivamente permite la Trinidad. En Isaías capítulo 48, versículo 16 y en el capítulo 61, versículo 1, el Hijo está hablando mientras hace referencia al Padre y al Espíritu Santo. Compare usted con Isaías capítulo 61 versículo 1 y también con Lucas capítulo 4 versículo del 14 al 19 y se dará cuenta de que es el Hijo quien está hablando. Mateo capítulo 3 versículo 16 y 17 describe el evento del bautismo de Jesús el Señor. En este se ve a Dios el Espíritu Santo descendiendo sobre Dios el Hijo, mientras Dios el Padre proclama su complacencia en el Hijo. Mateo capítulo 28 versículo 19 para corroborar. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, son ejemplos de 3 personas distintas en la Trinidad. Como tercer punto, los miembros de la Trinidad se distinguen el uno del otro en varios pasajes. En el Antiguo Testamento, Señor se distingue de Señor. Génesis capítulo 19, versículo 24, para corroborar, y Oseas 1:4. El Señor, así con mayúscula, tiene un hijo. Salmos capítulo 2, versículo 7, también versículo 12, Proverbios 30, versículo del 2 al 4. El Espíritu se distingue del Señor. Véalo usted en Números capítulo 27, versículo 18. Y de Dios, como lo dice en Salmos capítulo 51, versículo del 10 al 12. Dios el Hijo se distingue de Dios el Padre, como lo dice Salmos 45, versículos 6 y 7. Y Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9. En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, es donde Jesús el Señor ruega al Padre que envíe un consolador, el Espíritu Santo. ¿Ya vio cuántas personas hay ahí? Esto muestra que Jesús no se consideraba a sí mismo como el Padre o el Espíritu Santo. Tampoco era bipolar, ni tampoco era esquizofrénico hablando solo. Estaba hablando con el Padre, pidiendo que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Tome en cuenta también todos los otros tiempos en los evangelios en donde Jesús habla al Padre. ¿Estaba hablándose a sí mismo? Por supuesto que no. Él habló a otra persona de la deidad, en este caso, al Padre. Como punto número 4, cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios. Lo corroboramos en Juan 6:27, Romanos 1:7, 1 de Pedro 1:2. El Hijo es Dios también. Lo corroboramos en Juan 1:1. Recuerdan, texto maravilloso. Juan 1:1. También en Juan capítulo 1 versículo 14. Romanos 9:5. Colosenses 2:9. Hebreos capítulo 1 versículo 8. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. El Espíritu Santo es Dios.
Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, y también en 1 Corintios 3, 16, entre otros textos. Como punto número 5, hay subordinación dentro de la Trinidad. La Escritura muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo, y el Hijo está subordinado al Padre. Esta es una relación interna y no niega la deidad de ninguna persona de la Trinidad. Esta es simplemente un área que nuestras mentes finitas no pueden entender con respecto al Dios infinito, pero nos enseña que debemos estar sometidos o ser obedientes. Concerniente al Hijo, ver por favor Lucas capítulo 22 versículo 42, Juan 5:36, Juan capítulo 20 versículo 21, Primera de Juan 4:14. Concerniente al Espíritu Santo, ver por favor Juan capítulo 14 versículo 16, Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16 versículo 7 y especialmente Juan capítulo 16 versículo 13 y 14. Como punto número 6, los miembros individuales de la Trinidad tienen diferentes tareas. El Padre es el recurso o causa esencial del universo, por ejemplo. 1 Corintios 8:6, Apocalipsis 4:11. Como segundo punto, la revelación divina. Ahí tenemos Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 1:3. También tenemos de la salvación, como lo dice Juan 3, versículos 16 y 17. Y como punto 4, las obras humanas de Jesús, como lo dice Juan 5:17 y Juan 14:10. El Padre pone en marcha todas estas cosas. El Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras: la creación y mantenimiento del universo. 1 Corintios 8:6 lo corrobora, Juan 1:3, Colosenses 1, versículos 16 y 17. También la revelación divina, Juan 1:1, Mateo 11:27, Juan 16, versículos del 12 al 15, Apocalipsis 1:1, y también la salvación. Lo corroboramos en 2 Corintios 5:19, Mateo 1:21, Juan capítulo 4, versículo 42. El Padre, mis hermanos queridos, escúchelo bien, el Padre hace todas estas cosas a través del Hijo, quien hace las veces de su agente. El Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace las siguientes obras: la creación y mantenimiento del universo. Corroboramos esto en Génesis 1:2, Job 26:13, Salmo 104, versículo 30. También la revelación divina, Juan capítulo 16, versículo del 12 al 15, Efesios 3:5, Segunda de Pedro 1:21. También la salvación, Juan 3:16, Tito 3:5, Primera de Pedro 1:2. Y también las obras de Jesús el Señor, como lo corrobora Isaías 61, versículo 1, Hechos 10:38. Mis hermanos, de este modo, el Padre hace todas esas cosas por el poder del Espíritu Santo. Ninguna de las ilustraciones populares son descripciones completamente exactas de la Trinidad. El huevo o la manzana falla en que la cáscara o la clara y la yema son partes del huevo, no el huevo en sí mismo, así como la piel, la pulpa y las semillas de la manzana son partes de ella, no la manzana misma. El Padre, Hijo y Espíritu Santo no son parte de Dios. Cada uno de ellos es Dios. La ilustración del agua hasta cierto punto es mejor, pero todavía no describe adecuadamente la Trinidad. El líquido, el vapor y el hielo son formas del agua. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios. Cada uno de ellos es Dios. No podemos usar estos ejemplos. Caeríamos en el modalismo. Y eso es una herejía. De manera que mientras estas ilustraciones puedan darnos una representación vaga de la Trinidad, la representación no es completamente certera. Como lo dije, al contrario, puede caer en una herejía. Un Dios infinito no puede ser descrito completamente por una ilustración finita. La doctrina de la Trinidad ha sido un tema divisivo a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana. Mientras que los aspectos centrales de la Trinidad están claramente presentados en la palabra de Dios, algunos de los asuntos secundarios no están tan explícitamente claros. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero hay un solo Dios. Esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Más allá de eso, las cuestiones son hasta cierto punto discutibles y no esenciales. En lugar de intentar definir plenamente la Trinidad con nuestras mentes humanas finitas, nos serviría mejor centrarnos en el hecho de la grandeza de Dios y en su naturaleza infinitamente superior a nosotros mismos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dice Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Mis hermanos, cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas,
No queremos decir que sean seres humanos o que sean como la humanidad de alguna manera. Sin embargo, en nuestro lenguaje cotidiano, esa es la forma como a menudo se utiliza la palabra persona. De modo que es comprensible que exista cierta confusión en las referencias a las tres personas de la Trinidad. Cuando hablamos de Dios, estamos usando la palabra persona para mostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene cada uno una personalidad. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen intelecto, emoción, voluntad, etcétera, etcétera. Cualquier ser con razonamiento, emoción y voluntad puede ser considerado una persona. Por tanto, los seres humanos son personas, pero también lo son los seres angélicos y el ser divino. Claro, es verdad que Dios es espíritu. Ok, perfecto. Pero para efecto de explicación, por favor, déjeme decirle tres personas que forman la deidad. ¡Oh Dios! La definición de persona no puede incluir el aspecto físico por la simple razón de que los seres humanos no dejan de ser personas después de la muerte. El cuerpo de una persona muerta queda atrás y se descompone, pero su verdadera personalidad sigue viviendo en el cielo o en el infierno. Cuando hablamos de la existencia de Dios en tres personas, queremos decir que la existencia de Dios se compone de tres niveles distintos de intelecto, emoción y voluntad. Cada persona de la Trinidad tiene un papel único en la creación y en la salvación de la humanidad. El Espíritu Santo es único y no es el Padre, ni tampoco es el Hijo. Procede del Padre y del Hijo, como lo dice Juan capítulo 15 versículo 16. El Padre y el Hijo también son únicos. Cuando Jesús oró al Padre, no estaba orando a sí mismo. Lucas capítulo 23 versículo 34 para corroborar. Cada uno es Dios, pero cada uno es una persona independiente. El uso de la palabra persona es una de las únicas maneras que tiene el lenguaje humano para describir este concepto. Las tres personas de la Trinidad constituyen el único y perfectamente Dios unificado. Comparten la misma naturaleza y esencia y son todos el mismo Dios. Pero cada persona individual de la Trinidad es distinta y única. El hecho de que Dios exista en tres personas es importante por varias razones. Por ejemplo, Dios es amor, como lo dice 1 Juan 4:8. Pero en la eternidad pasada, antes de que Dios creara cualquier otra cosa o ser, ¿podría Dios haber sido realmente amor? Es decir, ¿puede existir el amor donde no hay nadie a quien amar? Debido a que Dios existe en tres personas semejantes, coeternas, repito, coeternas o coexistentes, el amor también existe. El amor eterno se ha expresado eternamente entre las personas de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre se han amado y por lo tanto el amor es eterno. Una vez que dejamos de lado la noción de que una persona solo puede ser una persona humana, podemos entender más fácilmente cómo puede decirse correctamente que Dios existe en tres personas. Pero alguien va a decirme, la Trinidad fue creada por la Iglesia Católica. O también va a decirme, es que no se te ha revelado el nombre. Mis hermanos, el tema es demasiado amplio. Pero si alguien abraza el unicitarismo, el cual es una doctrina demoníaca que fue combatida en los concilios que mencioné anteriormente, dejo unas preguntas para que sea respondida de manera honesta. Si la Trinidad no es bíblica, ¿por qué Pablo en sus saludos decía: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros? ¿Por qué? ¿Por qué lo decía así? Corrobórelo, 2 Corintios 13:14. Si Jesús es el mismo Espíritu Santo, ¿por qué en Lucas 12:10 dice que toda blasfemia contra el Hijo será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado? ¿Por qué si Jesús es el mismo Espíritu Santo, según dicen los unicitarios, por qué la blasfemia contra el Hijo sí es perdonada y la blasfemia contra el Espíritu Santo no? ¿Por qué? Hágame saber. Si la Trinidad no es bíblica, ¿por qué el Salmo 110 menciona a Jehová y al Señor, título dado a Jesús? Veamos, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claramente Salmo 110 menciona a dos seres divinos. Este salmo fue escrito por el rey David y esto confirma lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 22 versículo 42, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? El Salmo 110 y Mateo 22 concuerdan.
Jesús y David mencionan a dos señores y los unicitarios dicen que la Trinidad no es bíblica. Mucho cuidado, por favor, mucho cuidado. Versículo 44 de Mateo 22. Jesús dice, por ejemplo, dijo el Señor a mi Señor. Es obvio que está hablando aquí de dos personas eternas. Esto confirma que el Hijo ya estaba con el Padre aún desde antes de la fundación del mundo. Si el Hijo no existía en la fundación del mundo, ¿por qué Juan 17:4 Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pregunta adicional: ¿quién puede hablarle así al Padre Celestial? ¿Por qué el Hijo pide al Padre Celestial ser glorificado? Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis hermanos, hay varios pasajes del Antiguo Testamento donde se hace distinción entre la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos capítulo 2 versículo 2 dice: se levantarán los reyes y príncipes, consultarán contra Jehová y contra su ungido. Aparecen dos seres divinos. Uno, Jehová. Segundo, su ungido. ¿Qué significa ungido? Mis hermanos, significa enviado o Mesías. Más abajo tenemos, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Aquí no está hablando de ningún ser humano. Aquí está hablando de dos seres divinos. Se nota la pluralidad de personas del cual está hablando este salmo. Salmos 45, por ejemplo, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Mis hermanos, claramente el Salmo 45 hace distinción de dos personas eternas. Entonces, este pasaje para los unicitarios es una herejía porque está hablando de un Dios ungido por otro Dios. No es así. Está hablando de las dos personas de la Trinidad. Oseas capítulo 1 versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Claramente, Oseas 1:7 también hace mencionar a dos personas divinas. Jehová Padre dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. ¿Quién es el otro Jehová? Lógicamente Jesucristo. Génesis capítulo 3 versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra vez nos muestra la pluralidad de personas cuando dice nosotros. Es imposible que Dios hable con los ángeles porque los ángeles no son creadores. Isaías capítulo 6 versículo 8. Después oí la voz: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pluralidad de Dios desde el Antiguo Testamento. ¿Quién es el ángel de Jehová y que a la misma vez se le llama Jehová? Los cristianos sabemos que Jesucristo es el ángel de Jehová. Ojo, no estoy diciendo que Jesús es el arcángel, porque ángel significa enviado o mensajero de Dios. Mucho cuidado. Recordemos que Jacob peleó su bendición con el ángel de Jehová. No dice un ángel de Jehová, no, con el ángel de Jehová. Y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Y después afirmó Jacob que había visto a Dios. Esto nos muestra que el Hijo ya existía antes de venir en forma humana. Proverbios capítulo 30 versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? La respuesta es Dios. Viene la pregunta, versículo 5. ¿Cuál es su nombre? Nosotros sabemos el nombre: Jehová. ¿Y cuál es el nombre de su Hijo, si sabes? Antiguo Testamento menciona al Hijo. Miren, Isaías capítulo 61 versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Quién habla en Isaías 61 si el Hijo no existía como persona? La pregunta aquí: ¿quién da buenas nuevas? ¿Quién liberta al cautivo? Mis hermanos, Jesucristo el Hijo ya existía con el Padre Celestial. Isaías 48 versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu.
hace distinción de tres personas. Y ojo, dicen la Trinidad no es bíblica mucha gente. Mucho cuidado, el Hijo ya hablaba desde el Antiguo Testamento. Si Jesús es el mismo Espíritu Santo, ¿por qué en Juan 14:16 dice que Jesús rogará al Padre para que envíe a otro consolador? Ojo, dice a otro, o sea, hace distinción de personas y dice que el otro es el Espíritu Santo. Amigo, mucho cuidado con decir que la Trinidad es del diablo o que fue inventada por la Iglesia Católica. ¿A quién oraba en Juan capítulo 17 nuestro Señor Jesús? ¿A quién oraba? ¿Hablaba consigo mismo? Por favor, tengamos mucho cuidado con sugerir que Jesús era esquizofrénico. Mucho cuidado porque van a caer en blasfemia. Mateo capítulo 28, versículo 9, comprueba la Trinidad. Más de 5,000 copias lo afirman de Mateo capítulo 28, versículo 19. Tiene completo ese texto. Mis hermanos, se va aclarando el panorama. ¿Se están dando cuenta que la Trinidad es bíblica? Se ha demostrado con base bíblica que el Hijo ya existía juntamente con el Padre y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Negar la Trinidad es una herejía. Los cristianos de la iglesia primitiva y los padres de la iglesia también tenían claro el tema. Sabían que la deidad era 3 en 1. La iglesia primitiva era trinitaria. Los primeros cristianos, como lo podemos ver aquí, eran también trinitarios. Así que comprobado que la Trinidad no fue creada por Constantino, porque antes de Constantino los padres de la iglesia ya hablaban de ella en sus escritos. Ignacio de Antioquía, que vivió desde el 35 al 107 después de Cristo. En sus cartas, Ignacio hace referencia a Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo como entidades distintas pero unidas en una única divinidad. Por ejemplo, en sus cartas a los Efesios, describe sobre Dios el Padre y Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu de gracia. En el segundo siglo cita a Mateo capítulo 28, versículo 19. Justino Mártir, quien vivió desde el 100 al 165 después de Cristo. Justino habló de la existencia de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como entidades distintas pero unidas en una sola divinidad. En su primera apología menciona cómo los cristianos adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Clemente de Roma, quien vivió desde el 35 al 99 después de Cristo. En su carta conocida como Primera Epístola de Clemente a los Corintios, habla sobre la Trinidad al referirse al amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Policarpo, obispo de Esmirna, quien vivió desde el año 69 hasta el 155 después de Cristo. Aunque no se conservan muchas de sus obras, las pocas referencias que existen sugieren que Policarpo también entendía la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en términos trinitarios. Estos primeros escritores cristianos ofrecen testimonios de una comprensión incipiente pero clara de la Trinidad, mucho antes de que Tertuliano la formulara explícitamente en términos específicos. Claro, aquí tienen algunos argumentos adicionales que respaldan la doctrina de la Trinidad antes de Tertuliano. Por ejemplo, la Didaché de los apóstoles, escrita entre el 60 y el 80 después de Cristo. Aunque la Didaché es un documento principalmente ético y litúrgico, contiene algunas referencias que sugieren una comprensión trinitaria incipiente. Por ejemplo, cuando hablan del bautismo, en el capítulo 7 se menciona la fórmula trinitaria de en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La epístola a Diogneto, desde el año 130 hasta el 200 después de Cristo. En este escrito el autor describe cómo los cristianos adoran a un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, destacando la unidad de estas tres personas en la divinidad. Tatiano, quien vivió desde el 120 al 180 después de Cristo, aunque posteriormente se desvió hacia doctrinas más heterodoxas, de eso hablaremos después. En su obra Oratio ad Graecos, o sea, discurso a los griegos, Tatiano defiende la idea de un solo Dios que se manifiesta en tres personas de manera individual: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Melitón de Sardes, entre el 160 y 170, en su homilía sobre la Pascua, habla sobre la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en términos que sugieren una comprensión trinitaria. Arístedes, el filósofo, aproximadamente en el 134 después de Cristo, en su apología, Arístides describe cómo los cristianos adoran a un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cómo estas tres personas son una sola divinidad. Apolinar de Hiriápolis,
quien vivió desde el 69 hasta el 130 después de Cristo. Miren, aunque solo se conservan fragmentos de sus obras, se cree que Apolinar defendió la doctrina de la Trinidad en toda su apología cristiana. Atanasio de Alejandría, quien vivió desde el 296 hasta el 373. Si bien es posterior a Tertuliano, Atanasio es conocido por su firme defensa de la doctrina trinitaria durante el periodo de la cisma arriano en el siglo IV. Sus escritos como Contra los arrianos proporcionan una sólida defensa teológica de la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo en relación con el Padre. Teófilo de Antioquía, quien vivió desde el 115 hasta el 181 después de Cristo, en su obra Ad Autolicum, o si no, A Autólico. Teófilo habla sobre la Trinidad y cómo las tres personas divinas están involucradas en la creación y el gobierno del mundo. Hipólito de Roma, en la obra Fragmentos contra Noetum, parte 2, ahí habla de la Trinidad. Esto fue en el 235 después de Cristo. Cipriano, en su libro Los 7 Concilios de Cartago, en el segundo siglo, habla también de la Trinidad. El Nuevo Testamento enseña que hay que adorar a Jesús el Mesías, es decir, que Él es igual a Dios. El Nuevo Testamento prohíbe la adoración a los ángeles. ¿Dónde corroboramos? Colosenses 2:18, Apocalipsis 22, versículo 8 y 9. Pero ordena la adoración a Jesús. El apóstol Pablo nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9 y Colosenses 1:19. Pablo declara a Jesús como Señor y como aquel a quien la persona debe orar para salvarse. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 13 y Joel 2:32. Jesús es Dios sobre todo. Romanos capítulo 9, versículo 5. Y nuestro Dios y Salvador. Tito 2:13 para corroborar. La fe en la segunda persona de la deidad, o sea, en Jesús el Señor, quien tenía que venir para interactuar de acuerdo al propósito divino, es básica en la teología de Pablo. Importante también saber que en las escuelas de Alejandría y Antioquía llegaron a un acuerdo mediante los credos, justamente para evitar las siguientes herejías cristológicas. Docetista, cuando dicen que Jesús era una mera apariencia. Los arrianos, que dicen que el Hijo fue creado y es el arcángel Miguel. Los triteístas, estos son los mormones, de eso hablaremos después. Los monotelistas, que dicen que Jesús tenía una sola voluntad. Los monofisistas, que dicen que Jesús tenía una sola naturaleza. Los ebionistas, que niegan la naturaleza divina. El sabelianismo o el modalismo, decir que el mismo Jesús es el mismo Padre y a la vez el mismo Espíritu Santo. Mis hermanos, esto empezó con Simón el Mago, el fundador de la secta de los unicitarios, y también promovida esta doctrina demoníaca por los mormones. Como mi humilde sugerencia que les doy siempre en temas de cristología, mis hermanos, no deberíamos ir más allá del conocimiento que Dios nos ha dado, justamente para no caer en herejías cristológicas. Como dato final, tengan presente que las sectas se forman fuera de la sola escritura. Ejemplo, los musulmanes tomaron de los libros apócrifos y de ahí salieron los musulmanes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21 y 23. Ahí les dejo este último texto. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mis hermanos, no olviden entrar a YouTube y buscar el canal del hermano David Silva. Pero por favor, no se suscriban, no le den like. Esto no es por fama ni por sacarle dinero a YouTube ni a nadie. El único interés que tengo al tener esos videos ahí es para que el pueblo de Dios sea edificado y bendecido, ya que por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Sin más que decir, me despido. Bendiciones. Ones.